Buenas tardes. Continuando con nuestro estudio diario de nuestro ministerio Iglesia Soldados de Jesucristo, para hoy nos corresponde Deuteronomios 1. El tema para hoy, lo que me propongo, lo cumplo. Miramos que todas las personas de éxito o personas que quieren lograr algo lo hacen con su propio esfuerzo, no esperando que los demás estén al pendiente de cada persona, de que si estamos siguiendo bien el camino, si no. Entonces, de nosotros mismos depende qué vida vamos a llevar. Todos tenemos alguna vez meta en nuestras vidas, tanto en el estudio, en el trabajo, en la familia. Todos anhelamos llegar a esa meta, ese propósito, cumplirlo. Todos anhelamos llegar a ese lugar donde siempre hemos anhelado, porque muchos tenemos sueños. Decimos, yo quiero cuando somos jóvenes poder estudiar, ser un profesional, trabajar o tener mi propio negocio, quiero ir a visitar varios lugares. Y todas esas son metas en las cuales nosotros anhelamos llegar. Aquí en este capítulo de Deuteronomio 1 vamos a mirar que es más que todo como un recuento de Génesis a Éxodo en lo que todo sucedió con el pueblo de Israel. Miramos que Dios escogió a un líder que era Moisés. Moisés quería que su pueblo que sea un pueblo guerrero, un pueblo que se esforzara, que saliera adelante, un pueblo que cumpliera lo que Dios les había dicho, que multiplicaría toda su descendencia y que llegarían a un lugar donde tuvieran todo para que puedan disfrutarlo, así como un día Dios escogió a Adán y Eva y les dio todas las cosas que podían disfrutar. Asimismo, Moisés quería que su pueblo, el pueblo de Dios, siguiera ese camino, no importara lo que tuvieran que pasar para llegar a ese destino que Dios les había tenido preparado. Moisés nosotros miramos que es un líder excelente, un líder que se esforzó hasta que cumplió lo que Dios le prometió. Dios lo llevó hasta cierto punto en el cual él pudo llevar a su pueblo, dándoles a conocer el poder de Dios y llegaron a ese lugar, aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí se esforzó para llegar, para hacer que el pueblo de Dios tuviera éxito en la meta que Dios les había propuesto llegar. Miramos que cuando tenemos un propósito y tratamos de cumplirlo, para nosotros sería una persona de éxito, ¿cierto? Porque cuando una persona se esfuerza por salir adelante, no le interesa, no le importa los obstáculos que tenga que pasar, no le importa los problemas, las dificultades, pero siempre él está ahí y se levanta nuevamente, abre ese camino y sigue, no importa lo que vaya a suceder, pero si nosotros somos personas esforzadas que queremos lograr lo que estamos anhelando, lo podemos lograr. Miramos que los deportistas, cuando quieren ser unas personas de excelencia, de éxito, llegar a esa meta, ellos se esfuerzan, no les importa hacer el ejercicio, todo lo que se propongan, eso es para el bienestar de ellos. Miramos muchas veces cuando se presentan carreras o deportes de fútbol, cómo ellos se entrenan. Cuando nosotros miramos en el fútbol, cuando juega Colombia, ahí sí miramos la diferencia porque se mira la diferencia entre un equipo bueno y un equipo que tal vez quiere ser el mejor, pero no se ha esforzado. Miramos que cuando juega Colombia, siempre que llega a las finales, lastimosamente, siempre lo sacan de primero, de segundo, siempre lo sacan, porque nosotros sabemos que Brasil, que Argentina, estos deportistas se esfuerzan por entrenar todos los días, por estar con su estado físico bien, y lastimosamente miramos que Colombia es como poco para esforzarse. Siempre tienen que empezar a entrenar cuando están cerca del mundial o cuando tienen que presentarse a un fogueo. Y es en esos momentos en donde empiezan ya como decir sí podemos, lo vamos a lograr. Aunque pues sí hay unos
unas veces que lo han logrado, pero sí fuera bueno de que se esfuercen o sea, que se esfuercen todo el tiempo, que estén preparándose. Y asimismo es en nuestra vida. Si nosotros queremos llegar a ser alguien en la vida, cumplir esa meta, debemos esforzarnos, debemos prepararnos. Muchas veces tenemos cursos en los cuales nosotros podamos aprender cada día más, porque como dice el dicho, cada día se aprende algo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender que cada día tenemos que estar preparándonos, que tenemos que estar leyendo. En la salud tenemos que estar haciendo ejercicio, alimentándonos bien, porque todo esto va unido para lograr ese propósito, esa meta. Entonces el pueblo de Israel tuvo que pasar por ciertas dificultades, mas sin embargo nos damos cuenta que unos desistieron, otros murieron, otros no se esforzaron, fueron pocos los que llegaron, porque para Dios pues hubiera sido excelente que todo su pueblo llegara todo unido. Entonces miramos que todos no tuvieron el mismo sentir de esforzarse para ser esa persona valiente, guerrera, que tiene un propósito y que lo puede llegar a cumplir. Dice, cuando queremos tener una vida de éxito o cuando queremos nosotros cumplir y nos proponemos, entonces miramos que debemos sujetarnos a las autoridades y también cumplir las normas, ¿cierto? Miremos en Romanos 13, el versículo 1, a ver qué nos dice. Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. Entonces, todos estamos sujetos a una autoridad a nivel mundial y a nivel general social, si nosotros tenemos una empresa, si nosotros estamos estudiando, en la misma familia todos estamos dependiendo de alguien. Tenemos un líder en el cual nos está guiando, que siempre nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer y nos enseñan a hacer las cosas correctamente, pero también las dos cosas van unidas. Si nosotros dependemos de los líderes también tienen que cumplir lo que nosotros podemos ser capaces de hacer las cosas, y así la unión sabemos que podemos lograrlo. Entonces dice que aquí Moisés dependía de Dios. Él, cuando se sentía afligido, cuando se sentía agobiado, angustiado, él se arrodillaba, buscaba un sitio donde le pedía la dirección a Dios, donde él decía pues tal vez que ya no tenía fuerzas, que lo guiara. Y Dios siempre estuvo ahí, mostrándole que Dios lo podía levantar, le podía dar esa fuerza para que pudiera guiar a su pueblo. Y asimismo, aquí nosotros tenemos dirigentes en los cuales cada persona debemos seguir esas reglas, esas leyes, porque si no se volvería un caos, ¿cierto? Porque si todos quisiéramos hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas, las cosas, o en nuestra, pues lo que nosotros queremos hacer nosotros mismos, entonces esto se volvería una revolución, porque cada cual cogería para su camino, nos estropeáramos al pasar. Entonces, esto debemos depender siempre de las autoridades, escuchar sus consejos, cumplir las normas, y así podemos tener una buena relación como familia, podemos llegar a obtener, cada cual en nuestra familia tenemos una meta, y entre todos cuando nos proponemos podemos llegar a esa meta de los hijos, de nosotros como padres, mirar que nuestros hijos sigan ese camino recto, que puedan estudiar, que sean esas personas educadas, que sean testimonio ante los demás. Entonces, todas estas cosas las podemos lograr si nosotros nos esforzamos y nos proponemos a cumplir estas metas. También dice que nos debemos esforzar.
como todo ya sabemos, y yo creo que todos lo tenemos ya en nuestra mente, lo que Dios siempre ha colocado en su palabra, que dice que nos esforcemos. En Josué 1:9 nos dice que nos esforcemos. Muchas personas decimos que Dios es el que hace la obra en nosotros, que nosotros debemos confiar mucho en Él, que Él siempre va delante nuestro, pero miramos que cuando Dios nos quiere ayudar, también depende de nosotros esforzarnos, que nosotros también nos coloca, nos demanda a ser obedientes a lo que nos manda su palabra. Debemos también, como nosotros mismos, ayudarnos para que Dios también vaya delante nuestro y Él vaya respaldándonos. Miremos que nos dice en Josué 1:9. Josué 1:9 nos dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire que nosotros esta palabra la deberíamos tener ya en nuestra mente y en nuestro corazón, saberla de memoria, grabarla, y en todo lado poderla proclamar, porque ese es algo maravilloso, que Dios dice que estará con nosotros en todo momento, en todo lugar, siempre y cuando nos esforcemos, siempre y cuando cumplamos lo que Dios manda. Muchas veces los médicos nos mandan a cuidarnos, nos mandan a hacer dietas, a tomar los medicamentos a la hora, pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces por la pereza o porque no nos gusta, o tal vez decimos, no, eso lo puedo hacer mañana. Entonces, mire que si no llevamos un orden, no podemos lograr esa meta en cualquier área de nuestras vidas. Si nosotros nos acogemos a esas reglas, a esas normas, nos esforzamos, sabemos que vamos a llegar a cumplir lo que anhelamos. También dice que en el estudio, un ejemplo de esforzarnos, dice que en el estudio, en el trabajo, cuando nosotros, o tal vez los jóvenes de ahora, los chicos, los niños, los jóvenes que están presentando sus trabajos, los de la universidad que tienen que presentar sus proyectos para poderse graduar, miramos que debemos, dice que cuando nosotros nos esforzamos para estudiar, eso lo vamos a grabar siempre en nuestra mente. Si nosotros estamos repasando cada día lo que tenemos que hacer, lo vamos a grabar en nuestra mente y eso lo vamos a tener para el momento en que tengamos que presentar ese trabajo, esa exposición. Pero si no hacemos esto, no nos esforzamos en practicarlo, entonces no, nunca lo vamos a lograr. Mire que cuando nosotros preparamos un tema, ya sea para cualquier área de nuestras vidas, sea espiritual, sea secular, en el trabajo, en el ministerio, en la misma familia, muchas veces tenemos que desarrollar ese diálogo, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando nos colocamos a estudiar y lo estamos repitiendo, se nos va a grabar y luego cuando ya tengamos que exponer, va a fluir esa palabra, vamos a poder hablar tranquilamente. Pero si nosotros hacemos las cosas a la carrera, que vamos a ser eh, confiados de que nos va a ir bien, que confiados que ya se nos grabó, que ya sabemos lo que tenemos que decir, tal vez podamos tenerlo todo listo, pero a veces los nervios como que nos traicionan. Y ahí es donde nosotros decimos, claro, debíamos de haberlo preparado desde antes. Toda preparación es algo que nos va a ayudar a poder desarrollar ese talento, de poder hablar, de poder expresarnos. Eso es bien importante, estar cada día leyendo, cada día haciendo ejercicio, cada día conociendo más de las cosas. Eso es muy importante para que las cosas se realicen en cada uno de nosotros y en cada área de nuestras vidas. Dice muchas veces que nosotros para no lograr o tal vez no lo logramos porque se presentan en nosotros muchas excusas. Miremos que nos dice en Primera de Samuel 13, el 11 y el 12. Primera de Samuel 13, 11 y 12 nos dice: Entonces Samuel dijo:
¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque el pueblo se me desertaba y que tú no vengas y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire que aquí nos dice que nosotros cuando vemos que hacemos las cosas en nuestras fuerzas, necesitamos hacer algo, decimos no, vamos a hacer las cosas pues a nuestra manera. No esperamos la dirección, no esperamos hasta el tiempo exacto para poder realizarlas. Y cuando ya nos sale mal, empezamos con las excusas. Tal vez metemos a otras personas, tal vez buscamos pretextos y siempre estamos refugiándonos en estas cosas que tal vez no nos dejan realizar bien lo que deseamos y eso hace que no podamos cumplir esa meta adecuadamente. Aquí dice que Samuel le llamó la atención a Saúl. Le dijo que Dios le iba a dar la dirección, el momento en el que él vendría a ayudarlo. Pero él desesperado no esperó al tiempo de Dios y ahí mismo empezó a hacer las cosas en sus fuerzas. Hizo holocausto y no era el momento. Entonces por eso se ganó su regaño de Samuel. Y asimismo nosotros cuando hacemos las cosas mal siempre vamos a tener la persona que nos diga ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te salió mal? Y siempre nos van a reprochar porque sabemos que nosotros hacemos las cosas pues las hacemos mal y no esperamos al tiempo perfecto, como cuando nosotros anhelamos algo y le pedimos a Dios que nos dé una señal, que nos guíe. Muchas veces le decimos, tenemos este proyecto, te lo dejamos en tus manos. Igual nosotros decimos, dejamos que se haga tu voluntad, a tu tiempo, que tú seas dándonos la guía. Y muchas veces confundimos esa guía. Cuando se nos presenta otra cosa decimos, Dios nos está hablando, nos ha dado esta señal, hagámoslo. Pero la realidad no era el tiempo de Dios. Y muchas veces salen las cosas mal y ya empezamos a criticar, a echarle la culpa a los demás, a sacar excusas, a refugiarnos en todos estos obstáculos y hasta reviramos contra Dios que no nos escucha o que nos da mala señal. Entonces no debemos ser personas responsables en las cuales si nos comprometimos a algo debemos hacer las cosas correctamente, estar preparándonos, estar mirando qué es lo que necesitamos, sujetarnos a las autoridades y asimismo las cosas saldrán bien. Otra de las cosas que Moisés hacía aquí en el pueblo, en este capítulo, dice que Moisés delegó a personas para que le ayudaran en sus labores, para que el pueblo de Dios pudiera encontrar ese camino y todos tuvieran esa bendición, no solamente unos, porque muchas veces hay grupos en los que, como decimos tal vez vulgarmente, la rosca, ¿cierto? Que tal vez las personas, unas tienen más, otras tienen menos, pero esto no quería Dios con su pueblo, por eso eligió a Moisés para que los dirigiera. Miremos qué nos dice en Deuteronomio 1, del 9 al 15. Amén. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en la multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos,
y expertos para que yo ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces miramos aquí que, que Moisés fue una persona que sí supo eh, aprovecharlas, aprovechar lo que Dios le estaba enseñando, y lo que él se propuso lo cumplió. Porque si nosotros miramos en capítulos aparte, dice que Moisés estaba delante del pueblo y él era el que dirigía todo, él era el que los hacía, que los dirigía cuando en los momentos que tenían que presentarse ante las dificultades, en los momentos cuando ya tenían que alimentarse. Y como Dios bendijo a su pueblo creciendo más y más, entonces ya para Moisés era como duro tener que estar a cargo de todos y poderles informar de muchas cosas, poderlos dirigir. Entonces, mire que él dijo, no, pues con esta no quiero que sea carga para mí, voy a delegar a las personas para que me puedan ayudar por grupos, porque así las cosas funcionarían bien, ¿cierto? Entonces, nosotros también debemos hacer lo mismo. Si nosotros en cualquier área de nuestras vidas nos sentimos como cargados, como angustiados, deleguemos ese trabajo. Muchas veces en las congregaciones nosotros sabemos que los dirigentes, los pastores, sacerdotes, las personas, los líderes que dirigen a toda la congregación, ellos tienen muchas actividades por realizar, y toda la congregación debemos estar comprometidos para colaborar en todo lo que se necesite en la congregación. Pero miramos que cuando tenemos a nuestros pastores que dirigen a un cierto grupo y hay muchas actividades por hacer, se debe delegar a los que nos congregamos, y esto nos llamamos los servidores. Que nosotros se presentan varias actividades y varias áreas en la congregación en las cuales se debe tener un compromiso, y cada persona debe estar al frente de cada ministerio. Entonces, para nuestra familia pastoral, para los pastores, es muy difícil estar siempre pendiente de todo lo que se va a realizar. Entonces, se debe delegar, y nosotros como servidores debemos estar comprometidos con la obra de Dios, y asimismo poder sacar nuestro ministerio adelante y poder servirle a Dios como Él lo manda. En la familia muchas veces las mamás se cansan porque quieren hacerlo todo, porque ya dicen que los hijos tal vez no lavan bien, que no arreglan bien, que el papá le quiere colaborar, pero no, que como ella tiene su sazón y no le gusta que se metan a la cocina, pero quiere hacer la madre de familia todas las actividades de la casa, y tanto es así que se carga y se puede llegar a enfermar. Entonces también debemos ser conscientes que en el hogar también debemos poner ese granito de arena para colaborar y hacer las actividades en familia, que a cada uno deleguemos las cosas que tenemos que hacer, porque todos estamos capacitados. Dios nos ha dado dones y talentos para realizar todas las cosas que Dios nos ha colocado en nuestras vidas, y somos capaces de hacerlo. Entonces, así va a funcionar mucho mejor una familia, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, en cada área que se nos presente, los grupos en los cuales se deben realizar diferentes actividades. Entonces se necesita ese compromiso, se necesita esa ayuda de cada uno de nosotros para que así las cosas funcionen bien. También dice que no dejarnos dominar por el miedo. Cuando nosotros queremos lograr algo y nos esforzamos, sabemos que vamos a lograrlo, que no importa lo que tengamos que pasar,
Pero de todas formas debemos entender que muchas personas, el miedo para nosotros es natural. En las personas es natural que sintamos miedo en algo que vamos a emprender. Lo que no es, lo que aquí no debemos tener es que el miedo para nosotros no debe, no debe dañarnos, no debe afligirnos, no debemos hacer, o sea, el miedo no nos debe dominar. Por lo contrario, nosotros debemos dominar el miedo. Debemos tratar de realizar las cosas bien, mirar en qué estamos fallando o que tal vez se presentan obstáculos, pero esforzarnos para poderlos vencer. Nosotros sabemos que con Dios todo lo podemos, porque sabemos que Él es nuestro capitán. Nosotros somos ese grupito, como decir, somos ese rebaño en el cual nosotros vamos dirigidos por Él y Él nos va mostrando el camino. Y si nosotros nos esforzamos, si nosotros no tenemos miedo a hacer las cosas, sabemos que vamos a lograr y llegar a esa meta. Este es el mensaje que Dios nos ha dado para que todos esos sueños que tenemos, esos anhelos en nuestros corazones, muchas personas decimos, quiero viajar, quiero cumplir esa meta de estudio, pero hay circunstancias en las cuales nos desaniman, decimos, no, tal vez ya por nuestra edad, tal vez no podemos viajar, o tal vez decimos, por muchas circunstancias o se presentan dificultades, problemas, pero debemos saber que si nos esforzamos podemos lograr llegarlo, porque así como Moisés, él dejó que Dios lo guiara, dejó que Dios lo ayudara con su pueblo y él se esforzó y miró qué podía hacer con su pueblo y miramos que él, aunque no pudo obtener ese regalo que él anhelaba, pero sí permitió que todo su pueblo lo recibiera. Entonces, asimismo, Dios quiere que nosotros nos esforcemos, seamos valientes, que pidamos la dirección de Dios, que tengamos esa confianza, que dejemos el miedo a un lado, porque todos sabemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros podemos ser esas personas valientes, esforzadas, que podemos salir adelante, que podemos cumplir esa meta, que para nosotros ningún obstáculo sea impedimento a lograr esa meta y esos sueños en los cuales podamos llegar. Que pongamos en práctica esta palabra que cada día nos enseña Dios a través de su palabra. Si la ponemos en práctica, podemos nosotros mismos tener ese regalo y también podemos permitir que la bendición llegue a las demás personas. Recuerde que somos Ministerio Soldados de Jesucristo. Nos pueden encontrar en Face o también en nuestra página como SJC, Iglesia. Ahí va a encontrar nuestros temas para que puedan leerlos, estudiarlos y asimismo puedan utilizarlos para compartir a todas las personas que quieran que conozcan de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga.